Buenas tardes, bienvenidos a Falta Non Verba. Hoy os presentamos un nuevo podcast del cual hablaremos de pensamientos limitantes, cómo aprender a decir que no y sobre todo la toma de decisiones. Hoy el podcast se basará en estas tres temáticas. Iremos haciendo análisis de técnicas y daremos nuestras propias opiniones, experiencias propias y iremos sobre la marcha hablando sobre estas temáticas. Perfecto, hoy vamos a profundizar en estos tres temas. ¿Quién empieza? ¿Tony? ¿Yo? ¿Tú? Puedo empezar yo, por ejemplo. Vamos a empezar con pensamientos limitantes, ¿vale? ¿Qué son los pensamientos limitantes? Los pensamientos limitantes empiezan desde que nos creemos a lo mejor que no somos suficientes para realizar una tarea, desde que perdemos autoestima para cerrar una venta, para hablar con alguien, para generar una acción. Eso a veces se genera básicamente del hecho de eso, de no tener la suficiente autoestima para poder creernos capaces de algo. Y todas estas creencias limitantes, todos estos pensamientos se suelen generar en la infancia, por experiencias pasadas que hayamos tenido traumas, hayamos tenido o algún rechazo de alguna persona o grupo de personas, e incluso de la influencia del mismo entorno, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestra pareja, vienen influenciadas por la sociedad. Porque realmente un niño cuando lo sueltas cuando empieza a crecer, normalmente no tiene ningún pensamiento limitante, porque aún no ha tenido tiempo para creer en algo que le diga lo contrario de lo que realmente piensa. Exactamente. Al final, una creencia limitante, un pensamiento limitante, son pensamientos y creencias que nos frenan, nos impiden avanzar, tener un crecimiento, nos ponen un límite, como su propio nombre indica, y como ha dicho Tony, se forman en la infancia, en experiencias pasadas, en influencias del entorno. Tu entorno te puede influenciar para bien o para mal, y te puede crear una creencia limitante de cualquier tipo. Por ejemplo, no eres capaz de perder peso ni mantenerte sano, no eres suficiente para conseguir a la chica de tus sueños, esto no es para ti, no estás preparado, eres insuficiente. Y claro, todos estos pensamientos y creencias limitantes te van acotando dentro de unos límites que te impiden crecer y desenvoluparte como debe ser. Al final tienes que estar atento a tu diálogo interno, cómo te hablas a ti mismo, las frases que te dices a ti mismo, si son positivas, si son negativas. Y por ejemplo, si te repites mucho a ti mismo, no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente, al final no vas a ser suficiente, ni vas a poder con ello, ni con el objetivo que te has propuesto. Exacto, la importancia del hablar, del diálogo interno, radica en que si tú te dices cosas malas, el cerebro eventualmente va a creerse lo que le dices, o sea, porque al final nuestro cerebro funciona por repetición, funciona por rutina, y si tú le haces creer que algo no lo puedes hacer, él va a generar que eso no lo puede hacer. O sea, él va a acabar creyendo que no puede realizar esa tarea o no puede continuar, que digamos. Por lo tanto, sí que es verdad que si nos empezamos a hacer un sabotaje como personal, digamos, ya no estamos hablando de influencias, sino que nos saboteamos a nosotros mismos a la hora de, por ejemplo, lo que dice Luis, que nos decimos que no somos capaces de hablarle a esa chica, que no somos capaces de realizar este trabajo o de emprender un nuevo negocio. Pues claro, todas esas palabras que nos decimos tanto consciente como inconscientemente, sobre todo, ahora después lo profundizaremos más, pero es verdad que el inconsciente es lo que tiene más peso. Cuando no nos damos cuenta, normalmente es cuando tenemos que intentar incidir, tenemos que intentar cambiar, porque la mayoría del pensamiento es inconsciente. Por lo tanto, nosotros nos vamos diciendo palabras negativas, diálogos negativos. Al final lo que generamos es un entorno Un sabotaje personal. un entorno de sabotaje personal negativo. O sea, vemos que no podemos hacer nada y nos lo creemos, que es la peor parte. Exactamente. Al final tenemos que estar atentos al diálogo interno, a un posible sabotaje personal, como muy bien decía Tony,
y tenemos que cuestionar las creencias limitantes. Tenemos que preguntarnos todo el tiempo de verdad si son limitantes de verdad, si son una cosa psicológica nuestra de que te limitas, bueno, te autolimitas en verdad. Y tienes que todo el tiempo cuestionarte si puedes superarlo, si no puedes superarlo, si es un límite real, si no es real. Y a base de un buen diálogo interno, de no sabotearte y de cuestionarte todo el tiempo las creencias, puedes superarlas. Es la manera de superarlo y también sustituir ¿cómo se llama? Las frases internas negativas por afirmaciones positivas y constructivas. Hay que cambiarlas. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar la forma de ver la vida también y de afrontar estas creencias y tienes que cambiar, por ejemplo, no soy capaz de perder peso, en mi caso, pues tengo que cambiar el chip y decir, soy capaz de perder peso y de cuidarme. Y así cambiando el chip puedes llegar a pasar y a sobrepasar este pensamiento limitante, esta creencia limitante. Claro, o sea, poco a poco vamos trabajando con nosotros mismos y con lo que nos decimos para reconducirlo hacia un cambio, hacia más, hacia un autocuidado, hacia hablarnos de manera positiva, hacia generar cierta inercia para poder mejorar. O sea, que eso es lo que hace. Una de las cosas que tenemos que hacer es cuando nos damos cuenta de que estamos hablando sobre nosotros de manera negativa, es pararnos y analizarlo, o sea, analizarlo, decir, ¿por qué me estoy diciendo esto? ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿De dónde me viene? ¿Por qué me estoy diciendo esto repetidas veces? Y ahora me estoy dando cuenta y antes no me daba. Estos pequeños ejercicios, bueno, y después cambiar esas frases, o sea, por ejemplo, yo qué sé, tengo miedo a cambiar de trabajo. Claro, ¿por qué me estoy diciendo eso? Porque no me creo suficiente como para cambiar de trabajo, porque mis padres me han dicho que no soy capaz, porque mi novio me ha dicho que no soy capaz. Estas cosas las tenemos que analizar y tenemos que replantearnos su veracidad, tenemos que replantearnos si realmente son reales, si realmente no es un miedo infundido que nos hemos autoimpuesto. Por lo tanto, estar todo el tiempo cuestionándote y analizando, como tú bien decías, si las creencias tienen un fundamento claro, y son reales o si simplemente es el miedo a dar el paso. Sí. Porque una vez Claro, tienen miedo al rechazo, tienen miedo al fracaso y no eres capaz de dar el paso y tienes esa creencia limitante que te está frenando de dar el paso con el miedo. Por esto, es un trabajo arduo porque es todo el día o la mayoría del tiempo estar cuestionándote y analizando si tus creencias son fundadas, son autoinfundadas, son infundadas y tienes que trabajar en eso para tú poderte darte cuenta de si es real o es una creencia limitante autoimpuesta. Si es autoimpuesta con mucho trabajo y mucho introspección y tal, puedes llegar a superarlo y debes llegar a superarlo con mucho trabajo, puedes superarlo y puedes tomar acción a pesar del miedo y a pesar del miedo al rechazo y del miedo al fracaso, que son los dos miedos más comunes, como ya habíamos hablado en otros podcasts. Exacto, de hecho Sócrates su método, el método socrático, se basaba en eso, en cuestionarlo todo. Iba por el ágora, por la ciudad, y iba a cuestionar a todo el mundo lo que creía, o sea, cualquier tontería, solo hacía preguntas. Claro, eso lo podemos, no era exactamente así, pero nos podemos reconducir ese método hacia nosotros, o sea, para decirnos, pararnos y decirnos, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? Vale, ¿por qué estoy haciendo esto? Vale, ¿por cómo podría mejorar? Todo el tiempo hacemos preguntas y de esa manera podremos reconducirnos hacia, a lo mejor, algo mejor, hacia mejorarnos, hacia generar desde esa afirmación negativa a convertirla en afirmación positiva. Y eso es un ejercicio que podríais hacer, por ejemplo. O sea, un ejercicio de decir, vale, vamos a generar un pensamiento limitante. Vamos a sacar un pensamiento limitante que tengamos comúnmente y reformularlo. Y preguntarnos por qué estamos pensando esto, de dónde viene. ¿Otra gente lo piensa de mí? Aprovechad a los amigos, a la familia, si tenéis confianza sobre todo, y descubriendo por qué tenéis esos pensamientos, porque a lo mejor, y seguro que la mayoría de veces son irracionales, son infundados, se han generado
por un rechazo, por un pensamiento momentáneo de vete a saber cuándo. Exactamente. Este ejercicio que os proponemos es coger, como dice Tony, una creencia limitante, una creencia negativa y la reformulas en creencia positiva para que te apoye y te ayude en tu día a día. Sí. Yo, por ejemplo, como os comentaba, en el tema de perder peso, pues siempre había tenido el diálogo interno de no puedo perder peso, no puedo perder peso, hace demasiado tiempo que estoy gordo, no puedo perder peso. Y hasta que no cambias de chip y dices, soy capaz de perder peso y soy capaz de cuidarme y de mejorar y de bajar de peso, hasta que no cambies de chip no empiezas a lograrlo. Tienes que dar el paso, tienes que como reconstruirte y reformatearte la cabeza para poder superar esa creencia limitante y ese pensamiento limitante. Y es un trabajo de día a día, Es largo, mucha paciencia. Mucha paciencia, es un trabajo arduo y tienes que trabajarlo y seguir. Porque yo, por ejemplo, con el tema de perder peso, cada vez que me subía a la báscula y la báscula no era positivo lo que veía, pues como que volvía ese pensamiento negativo otra vez. Retroalimentabas el pensamiento negativo. Se retroalimentaba, me volvían a venir miedos y tal, las inseguridades, y la autoestima te bajaba, y todo al final, las creencias limitantes también van muy de la mano, como decía Tony antes, del autocuidado, de la autoestima y de la percepción que tienes de ti mismo. Si tienes una mala percepción y una mala autoestima, es difícil que puedas tener unas buenas creencias limitantes, unas buenas creencias, y es muy probable que tengas creencias limitantes. Por eso es muy importante cuidar tu autoestima y tu autocuidado y tu autopercepción. Sí, exactamente. O sea, al final lo más importante es eso, es todo el tiempo conocernos lo máximo posible y siempre intentar controlar, que no quiere decir reprimir, lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que es el segundo tema que vamos a hablar, que es el aprender a decir que no, es una de las maneras de cuidarnos a nosotros mismos, de priorizarnos y por lo tanto de ponernos por delante de muchas cosas, que a veces eso nos olvidamos, por no querer ser rechazados, por no querer entrar en conflicto con ese amigo, con esa pareja, con esa familia. A veces nos olvidamos de que nosotros somos la prioridad, claro, nos metemos una culpa a algo que no tenemos. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, poneros el ejemplo de que tenéis que estudiar porque tenéis un examen súper importante, o tenéis un meeting de trabajo también muy importante, claro, a lo mejor tenéis una semana para prepararlo y os vienen los amigos con ir a cenar, con ir de fiesta, con ir tal. Después la novia que a lo mejor quiere quedar más, o la familia que no estás haciendo trabajos ni nada. Claro, tendrás que jugar entre tener que decir que no a veces y a lo mejor y ayudar. Por tanto, esa fina línea de tener que decir que no es la importante. O sea, vosotros tenéis que saber que hay cosas que tendréis que decir que no. Por ejemplo, salir de fiesta, a cenar. A veces una semana no os va a suponer mucha cosa. Es verdad que no tenéis que perdonarlo porque si no vais a entrar en un círculo en el cual vuestros amigos, vuestra familia, vuestra posible pareja os va a reprimir, os va a decir ¿qué estáis haciendo? No estamos manteniendo esta relación. Por lo tanto, decir que no lo tenemos que usar sobre todo cuando tenemos que priorizarnos. Tampoco tenemos que llevarlo al extremo. Exactamente. Nos cuesta mucho decir que no por el miedo al rechazo, por el miedo al conflicto, por el querer agradar siempre y para sentirnos siempre aceptados. Como dice Tony, es muy importante priorizarte porque aprender a decir que no es lo que te va a conseguir que tú puedas conseguir tus propios objetivos, que puedas conseguir la vida que deseas, porque si siempre complaces a los demás, vas de aquí para allá diciendo que sí, ayudando a los otros, haciendo planes con los demás, pero no estás centrado en tus propios objetivos ni en tu propia vida. Y es decir que no es una manera como de quererte o de priorizarte, pero no desde un punto de vista egoísta, sino desde un punto de vista de una necesidad al final. Es necesario aprender a decir que no para poder tú continuar y ejercer tu vida. Porque si siempre estás, como ya he dicho, siempre estás diciendo que sí a todo el mundo, familia, parejas, amigos, no tienes tiempo para ti, ni para tus planes, ni para tus objetivos. Y tienes que aprender a priorizar lo que es más importante o lo que no. Lo que dice Tony,
Si te vas de fiesta o te vas a cenar un fin de semana, no hay problema. Lo que no puedes hacer es cada fin de semana irte de fiesta, irte a cenar, irte por la tarde a un tardeo y, por ejemplo, dejar de ir al gimnasio, dejar de leer, dejar de estudiar, dejar de emprender y todas estas cosas que son necesarias para conseguir tus objetivos y la vida que deseas. Exacto, al final es saber qué prioridades tenemos y que no tenemos que estar siempre complaciendo a los demás. O sea, al final lo más importante de cada uno son sus proyectos, son sus hobbies, son sus aficiones. Y si no las alimentamos, lo que hacemos es morirnos. Al final llegamos a un punto muerto donde no estamos mejorando. Claro, eso al principio no va a pasar nada, es lo que decimos. No pasa nada por un día salir de fiesta, no pasa nada por un día dedicárselo a tu pareja, a tu familia. Claramente, eso lo tienes que hacer. Pero lo que no puedes hacer es dejarlo todo para complacerlos. Porque es verdad que a veces caemos en el hecho de decir que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, y después decimos, pasan 2, 3 semanas, 2 meses y decimos, hostia, tú, no he hecho nada. Tengo mi trabajo lo he dejado, mi proyecto lo he dejado, ya no entreno, no como bien, dejas muchas cosas, o sea, te abandonas, por decirlo de una manera. Es lo que decía Luis, que ya no te cuidas, ya no te estás cuidando a ti mismo, estás cuidando a la otra gente sin cuidarte a ti mismo. Que al final, si te cuidas a ti mismo, ya cuidas a la otra gente. Tienes que aprender a priorizar, es primordial, y tienes que analizar cuándo puedes ayudar o cuándo puedes hacer planes con otras personas y cuándo necesitas tiempo para ti. Al final, la persona más importante de tu vida eres tú mismo, siempre, y el autocuidado, la autoestima y el trabajar en ti mismo es lo que tienes que priorizar. Puedes utilizar un cierto tiempo de tu tiempo libre para salir de fiesta si quieres y si te gusta, para ir a cenar, para estar con la pareja, para estar con la familia, por supuesto. No debes abandonar las relaciones sanas y las relaciones verdaderas de personas que de verdad te quieren. Pero es que el aprender a decir que no fomenta relaciones sociales más sanas y más honestas, porque eres sincero desde el primer momento, no puedo, gracias por pensar en mí, pero no puedo, o no me apetece este plan y yo no va conmigo, no, por ejemplo, no quiero ir de fiesta, prefiero ir a una excursión o ir a caminar, ir a tomar algo. Limitar lo que nos gusta y lo que no nos gusta al final. Exactamente, limitar lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te va a aportar algo y lo que harías simplemente para complacer al otro. Yo lo digo por propia experiencia porque antes decía que sí a todo, a todo, a todo, a todo. Que si una cena, que si salir de fiesta, que si ir a tomar algo, que si tal. Y quería agradar a todo el mundo y al final no me agradaba ni a mí mismo porque no priorizaba mi tiempo ni las cosas de mi vida ni las cosas para crecer como persona y tener un desarrollo personal. Al final es lo que decimos, el aprender a decir que no te ayuda a quererte más, te ayuda a priorizarte más y te ayuda a tener mejores relaciones porque no estás dependiendo todo el tiempo de esa relación, no estás aportando de más en esa relación, estás el tiempo justo y necesario, pero el tiempo importante y eres más honesto y eres más sincero con las personas. No vas a tener esa relación social forzada de, por ejemplo, voy a salir de fiesta para ver a mis amigos cuando a ti no te gusta la fiesta. Yo esto lo he hecho los últimos años, he salido bastante de fiesta sin que me gustara ni sin disfrutar el momento y aún así quedaba allí para ver a los amigos y tal, porque decía, es que es la única forma o la forma más fácil de socializar con ellos. Sí. Pero al final prefiero 1000 veces pasar tiempo con Tony haciendo un podcast o en el gimnasio o yendo de excursión que no 24 horas al día de fiesta con otra gente. Al final tienes que aceptar cómo eres, tienes que aprender cómo eres, tienes que aprender tus gustos, como decía, sí. Y crear una vida en base a lo que a ti te aporta y lo que no te aporta. Y el aprender a decir que no es totalmente fundamental. Sí, de hecho al final de eso vas a basar tus amistades, porque cuando empiezas a decir que no, mucha gente, es lo que decíamos antes, que vas a entrar en conflicto. Lo más seguro es que conflicto vaya a haber o rechazo vaya a haber, porque claro, lo que tú antes hacías, ya la gente con la que has vivido toda la vida va a decir, hostia, este ha cambiado demasiado, este ya no es como antes, ya no podemos confiar en él, no podemos confiar en quedar con él, porque tal, pero al final tú tienes que estar tranquilo con lo que haces, siempre desde el punto de decir eso, que no pasa nada, o sea, al final tienes que priorizarte, pero no tienes que
salirte de la vida social. La vida social es muy importante, pero es eso, siempre teniendo importancia en que tus proyectos, en que tu persona es más importante porque eres tú. O sea, Exactamente. tú no puedes vivir la vida de otros, tienes que vivir tu vida y al final tus proyectos, tu vida, tu cuerpo, tu mente son cosas que tienes que trabajar y si no les das tiempo no vas a crecer nunca. Tenemos que practicar eso cada día. O sea, cada día tienes que hacer pequeñas situaciones, mejorar pequeñas situaciones en el cual digas que no. O sea, digas que no o no pasa, dices, no puedo hacerlo porque tengo que estudiar, no puedo hacerlo porque prefiero ir allí. Y si son buenos amigos, si son buenas amistades, no te lo van a cuestionar. O sea, te van a decir, perfecto, ya miramos otro día, miramos otro plan y ya está. Eso es donde vas a generar tanto amistades más sanas como relaciones más sanas y equilibradas. Ahí es de donde van a salir realmente los buenos amigos, las buenas amistades, las que no te cuestionan. Por lo tanto es eso, pensar que decir que no a un plan que no te gusta es decirte que sí a ti mismo para mejorar. Y con eso tenemos que jugar, o sea, tenemos que jugar diariamente a decir que no y que sí, que no, que sí. Exactamente. Después está el otro extremo, las personas que, por ejemplo, hacen un mode súper excesivo y dicen que no a todo. Vamos al cine, no, vamos a cenar, no, vamos a de fiesta, no, y están 6 meses de su vida encerrados en su cuarto, con el desarrollo personal a tope, pero sin socializar con sus viejos amigos de toda la vida, que aunque sean un poquito diferentes y no estén en el camino del desarrollo personal, por ejemplo, no quiere decir que sean ni malas personas ni que sean menos que nosotros, pero hay mucha gente que se lo toma así, que dicen, tengo que decir que no, ven a sus antiguos amigos como si fueran Satanás y las actividades que hacían, como ir de fiesta o fumar, beber o estas cosas, como si fueran Satanás, que fumar y beber, por supuesto, no está bien, pero salir de fiesta de tanto en cuanto no es relativamente malo, porque no es nocivo exactamente, socializas, conoces gente y está bien, te desinhibes un poco de tu día a día y está bien. Pero es lo que decía Tony, tienes que aprender a priorizar las relaciones y también otra cosa que no habíamos comentado, el aprender a decir que no te ayuda mucho a saber diferenciar las relaciones sociales que valen la pena y las que no, porque las que no te cuesta nada decirles que no son relaciones sociales que te sobran, no te van a aportar nada. En cambio, las que te cuesta un poquito decir no, es que prefiero ir al gym, pero no sé muy bien cómo decírtelo tal, porque no quiero que te preocupes o que te enfades o lo que sea, pero es que la fiesta no me aporta lo que me aporta el gym y la persona esta te contesta tranquilo, lo entiendo, ve al gimnasio, que es lo que te aporta, es lo que te hace crecer y este tipo de relaciones son las que son fundamentales, las que aportan a tu día a día. Ahora si quieres podemos hablar del último tema del día, la toma de decisiones y bueno, ¿por qué vamos a hablar de este tema? El tema de tomar decisiones es súper importante porque al final también el decir que no es tomar una decisión, claro. es aprender a perder miedo a... Exactamente. Una de las cosas que nos impiden más el tomar decisiones correctamente es la parálisis por análisis, que la tienes normalmente, es un concepto que cuando tienes demasiada información sobre el mismo tema o tienes un excesivo miedo a equivocarte, te quedas paralizado y te falta confianza para tomar una decisión y para avanzar. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, con el tema de las chicas, para conocer a una chica. Antes me pasaba la verdad, me sentía muy insuficiente, autoestima baja, lo típico, ¿no? Y me costaba un montón dar el paso y tomar la decisión de ir y presentarte o la que tal, quiero conocerte, lo que sea. Y al final cuando lo haces te das cuenta de que simplemente te estás presentando, estás hablando con otro ser humano y que si te dice que no, pues adiós muy buenas y ya está. La es importante. Exactamente. El problema, una vez te han dicho que sí o que no, el problema baja enseguida. Pero el miedo a que te digan que sí, a que te digan que no, muchas veces te paraliza y te impide tomar esa decisión que es tan importante en tu día a día. Sí, porque lo tenemos incrustado en la cabeza desde hace miles de años, que claro, tenemos ese miedo a lo mejor a cuando éramos tribus pequeñas a decir según qué cosa o hacer según qué cosas a que toda la tribu nos rechazasen, nos sacasen del pueblo, del grupo.
claro, eso lo que lo que te genera es miedo. O sea, al final es, verdad, es real el miedo que sientes, pero no es objetivo el miedo que sientes, porque lo que decíamos, hablarle a una chica, hablar a una chica es como hablarle a una persona, al final es una persona más, no es que sean un alien, no son aliens, por lo tanto tenemos ese miedo, es real, pero no es objetivo. O sea, tenemos que reformularlo, tenemos que autoconvencernos de que es una persona más, igual que cuando hablas con tu madre, cuando hablas con un extraño, al final el rechazo que te pueda generar se va a perder en lo que dice Luis, en nada. O sea, al momento que te diga que sí o que no, ya estarás tranquilo, porque ya sabrás la respuesta. Tú lo que, al final, cuando interactúas con alguien o cuando tomas una decisión de interactuar con alguien, tú lo que buscas es, una, que te diga que sí, o dos, que te diga que no. Por lo tanto, tú buscas eso, hasta que no te ha dicho que ni que sí, que no, todos los nervios que tienes van a... Son hasta, o sea, los nervios que tienes son hasta allí. O sea, a partir de allí vas a estar tranquilo. Por lo tanto, ya tienes que adelantarte un poco y intentar no tener tanto miedo. Intentar pensar, ¿qué me va a aportar esto? O sea, pros, contras, o sea, ¿por qué quiero hacer esto? Exactamente. Tomar decisiones con peso, es decir, al final no me va a hacer nada. Lo peor que me pueden decir es que no me van a aceptar en el trabajo, que sí me van a aceptar en el trabajo, no es un miedo irracional. Al final, que tomar una decisión, aunque sea la respuesta buena o mala, es un aprendizaje. Claro. Siempre aprendes de los errores y si te equivocas vas a aprender más. Y después, que es el salir de tu zona de confort también, lo que hablábamos en un podcast anterior. Cuando sales de la zona de confort es cuando creces, cuando aprendes, y es muy importante tomar las decisiones porque si esperas a que la vida pase sin tomar decisiones, la vida va pasando, va pasando, va pasando. Y tú te vas arrepintiendo. Te vas arrepintiendo, vas perdiendo experiencias que no vives, vas perdiendo conocimiento porque no has aprendido una cosa, ni has fallado, ni has vuelto a... No has aprendido sobre el fallo. Exactamente, no has vuelto a trabajar en ello. Y una manera de tomar buenas decisiones es, con el exceso de información que tenemos, muchas veces con el tema de la parálisis por análisis que hablábamos, es diferenciar entre buena información y mala información. Sí. Cuando tienes claro cuál es la buena información, la que te aporta, la que de verdad sirve, la que es real, en base a esa información tomas una decisión. Y después también, muy, muy importante, tomar decisiones que vayan acorde a tus valores, a tus objetivos y a tu propósito, siempre. Si tomas una decisión que va acorde y va alineada con tu propósito, siempre será una buena decisión y una decisión correcta. Al final, por ejemplo, para poner un ejemplo, es cuando nosotros quisimos empezar este podcast. Claro, al principio, cuando empiezas a lo mejor un canal de YouTube o empiezas un proyecto, dices a lo mejor no sé tanto, a lo mejor no sé si seré capaz, a lo mejor... Creencia limitante, ¿no? Una creencia limitante, te empiezas a generar estas creencias limitantes y al final lo que haces es no hacer nada. O sea, te paras y eso puede ser lo peor, porque no estás, lo que decíamos, no aprendes. O sea, cuando tú te equivoques, cuando tú empieces a dar esos pasitos, como cuando eres bebé o cuando eras pequeño, tú empiezas a caminar y a base de caerte y volver a levantarte, pues vas aprendiendo. Claro, eso lleva su tiempo, porque el cerebro no aprende en un día. No, aparte de que sea superdotado, no aprende en un día. Por lo tanto, tendrás que generar repetidas veces ese estímulo, ese rechazo, para que el cerebro se vaya acostumbrando a que eso no es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros creamos este podcast, claro, nosotros íbamos a decir, ¿quién nos va a creer? Estamos hablando de estos temas, como hemos dicho en nuestros podcasts, no somos expertos, pero hablamos desde la opinión. Y lo que queremos generar es un conocimiento a base de generar estos podcasts. O sea, como podrías hacer con cualquier cosa, con deporte, con arte, con coches. Ya los temas son infinitos. Exactamente, nosotros... Pero tomar la decisión, es lo que decimos. Muy importante, como decía Tony, estuvimos meses hablando del tema y no, porque a lo mejor son temas un poco avanzados. No creceremos, son temas avanzados. No nos van a escuchar nadie. No nos van a escuchar, no vamos a saber hablar, no sé qué. Y al final nos lanzamos a la piscina y empezamos. Y muy bien, muy contento de lo que dice Tony. Lo cogemos como un proyecto en el que nosotros vamos hablando y explicando en base a nuestra experiencia y en base a nuestra vida estos temas
de los cuales al mismo tiempo que los vamos contando, vamos aprendiendo de ellos. Nos vamos formando un poquito en cada uno de estos temas y vamos aprendiendo de ellos. Y todo esto es una decisión, si la tomas o no la tomas. Nos podríamos haber vuelto locos pensando el por qué empezarlo o por qué no empezarlo, con pros y contras, que también es una buena manera de tomar buenas decisiones. Lo hicimos, de hecho. Sí. Es una buena manera para tomar buenas decisiones, el plantearte los pros y los contras y evaluar que los contras son menos de lo que parecen siempre. Porque no son tan grandes como parecen. Porque nosotros ahora mismo, por ejemplo, subimos un podcast y no nos ve nadie. ¿Qué pasa? Pues nada, nosotros sabemos que... El vídeo está allí. Exacto, el vídeo está allí, ya se verá. Y nosotros sabemos que al principio va a costar arrancar y lo tenemos claro y ya está. Pero si el miedo de que no tengas visitas te parase, nosotros no estaríamos grabando, no tendríamos la experiencia vivida de grabar el podcast, de pasar este rato juntos haciendo esto, de aprender sobre estos temas, de sacar un producto y un proyecto adelante. Mantener una conversación larga Sobre temas que a lo mejor no son tu especialidad. Y todo esto es el miedo, el no tener miedo, a tomar la decisión de afrontarlo y de emprender este proyecto. Y como decía, hay otra manera también, que es cuando no sepas muy bien, o yo esto es lo que hago, no sé tú Tony, si lo haces o no, pero antes que quedarme con el miedo y la incertidumbre de no tomar una decisión, sigo mi intuición. Sí, al final lo pruebo y ya pasará lo que tenga que pasar. Exactamente. A ver, siempre hablamos de chicas, pero por ejemplo, estás conociendo a una chica y dices, quiero seguir conociéndola o no, y tienes que, si no sabes o no puedes tomar esa decisión, tu misma intuición te va a decir, mira, parece una buena chica que puede conectar contigo, conócela, o tu intuición te dirá, mira, es muy diferente a ti, no te vale la pena. No, genial, sí, ya está. Pero no pasa nada. Evaluando los pros y los contras, cuando no te quede muy clara la cosa, yo en última instancia tiro de intuición. Sí, exacto. Escuchas un poco a tu cerebro, después lo escucharás más o menos, pero sí que es verdad que al final tu intuición te puede acompañar ciertamente, o sea, te puede, en un gran caso de veces seguramente tendrás razón, o al menos se acercará a lo que tú piensas al final. Al final tu intuición es inconsciente, es tu cerebro diciéndote, a lo mejor esto no lo tendrías que hacer, o a lo mejor esto lo tendrías que hacer. Exactamente. Sobre una información que a lo mejor sí que tienes, por lo que dices, porque esta chica es buena, o porque la has visto que trata muy bien a la gente, o un proyecto que tú sabes del tema y ves una oportunidad de proyecto y dices, pues creo que esta oportunidad es buena, y después hay una oportunidad malas que no, a lo mejor no es una buena oportunidad para invertir. Y después la intuición te puede fallar. Claro, siempre. Te puede fallar, tú puedes decir, esta chica me conviene tal y cual, la conoces y es un desastre contigo, no conectas para nada, es totalmente diferente, no es lo que tú buscas. O por ejemplo, un proyecto, dices, este proyecto va a ser la estrella de mi vida, lo voy a conseguir, va a ser brutal. Lo pruebas y a los 6 meses es un fracaso total, pero bueno, lo has intentado. Has aprendido. Eso es lo que decíamos antes, que has aprendido sobre eso, o sea, te has equivocado. Has aprendido de ello. En cambio, si te quedas en tu casa sin conocer a esa chica, esté bien o esté mal la relación, o te quedas en tu casa sin emprender ese proyecto, esté bien o esté mal el resultado, si no lo haces nunca vas a tener ni el aprendizaje, ni la experiencia, ni el conocimiento, ni nada. No habrás crecido. No habrás crecido. Por eso es tan importante tomar decisiones, y más que el querer tomar buenas decisiones es el forzarte, entre comillas, el accionarte a tomar decisiones, el hecho de actuar. Exacto. Es la manera. Sí, no, esto es todo lo tenemos aquí apuntado, es el método del 10-10-10, que es pensar, vale, la decisión que voy a tomar, en 10 minutos, ¿qué me va a dar? En 10 meses, ¿qué me va a dar? Y en 10 años, ¿qué me va a dar? Claro, si tú lo pones a corto término, a medio término y a muy largo término, claro, lo que vas a generar es todo un camino de posibilidades, porque no lo sabes, de un camino de posibilidades, y tú sobre eso vas a generar unas expectativas, vas a generar un posible futuro, una posible idea, una posible inercia que te va a ayudar a emprender, te va a ayudar a conocer a la gente, te va a ayudar a conseguir un trabajo mejor, a
lo que sea, ¿vale? Exactamente. Es, por ejemplo, hablando de proyectos, tú tomas la decisión de empezar un proyecto, ¿no? A los 10 minutos, ¿qué te va a aportar? Nada, porque has empezado ahora mismo, pero ¿y si sale bien? Dentro de 10 años puedes estar viviendo de ello, Sí. puedes haber vendido ese proyecto y vivir de lo que te ha dado ese proyecto, Sí. o puedes trabajar con ese proyecto y vivir de trabajar en lo que más te apasiona, en lo que más te gusta. También ir a conocer a una chica, los 10 primeros minutos, si te rechaza, te va a dar vergüenza. A los 10 meses ya no te va a recordar, a los 10 años no vas a saber ni cómo se llama. Sí. En cambio, si te dice que sí y conectáis, a los 10 años a lo mejor tienes un hijo con ella, Ya tenéis una familia. y te has casado con ella, has formado una familia y todo esto. Esta regla o este método del 10-10-10 está muy bien para relativizar un poco el alcance que tienen las decisiones. El peso que va a generar el posible rechazo o la posible resolución de esa decisión que tendrás. Va muy bien para decisiones que te causan mucho miedo. Y dices, es que me van a... Te lo piensas mucho. Exacto, lo piensas mucho, me van a rechazar o o voy a fracasar o lo que sea. Y lo focalizas con esto de los 10 minutos, los 10 meses y los 10 años y te das cuenta que a los 10 meses prácticamente ya ni te importa y a los 10 años ni te acuerdas. Sí. A los 10 minutos te quieren morir. Porque o te han rechazado o has quebrado con el proyecto meter, o lo que sea. meter en el agua, ya... Literalmente, pero a los 10 meses ya prácticamente es nulo y a los 10 años no existe. Claro. Sí, es inexistente. Eso, yo por ejemplo, tengo la anécdota de cuando quise ir a trabajar en el extranjero. Claro, yo al principio tenía mucho miedo a qué podría pasar, a que me quedara allí que viviera tipo como vagabundo, que me explotaran, que me secuestraran, todos esos miedos súper irracionales que no tienen ningún sentido. Claro, el miedo es real, pero no tiene por qué ser objetivo. Claro, yo desde el punto A de unos 17 años, cuando ya empezaba a tener la idea de irme fuera a trabajar, a vivir, que aún la tengo, pero hasta que no lo probé no supe cómo era la experiencia. Desde esa idea que tuve muy jovencito hasta los 20, 21, que es cuando la realicé, cuando dije, vamos a irnos y ya veremos qué tal. Claro, pasaron muchos aprendizajes de muchas creencias limitantes de decir, es que no valgo, es que no voy a servir para eso, no, se van a reír de mí cuando vuelva, al cabo de una semana, todas esas cosas. Pero, claro, hasta que no lo haces, hasta que realmente no lo realizas, no sabrás el resultado, no sabrás si te ha ido bien o no. Por lo tanto, vale más la pena hacerlo, si no es una locura, claramente no tenéis que gastar, no tenéis que ni que arruinaros, ni arruinar a la otra gente, ni hacerle daño a la otra gente, ni haceros daño a vosotros mismos. Tienen que ser cosas lógicas, ¿vale? Exacto, coherentes. O sea, si queréis emprender, es una cosa lógica siempre y cuando no os arruinéis de la cantidad de que os quedéis en la calle. Ni que tenéis que arruinar a otra gente, ni que tengáis que poner en perjuicio vuestra salud misma. Por lo tanto, con el ejemplo, con la anécdota de cuando yo me fui a trabajar, es eso. Yo sabía que de todas maneras yo tenía dinero para ir y volver. ¿Qué podía pasar? ¿Qué es lo peor que podía pasar? Que me tuviera que volver a la semana, a las 2 semanas, al mes, pero al final estuve 6 meses trabajando, que trabajé de esa manera, pero estuve 6 meses allí aprendiendo a vivir en un país donde no entendía nada, donde la gente tenía otra cultura, donde no tenía a nadie, porque no tenía ni a mi familia, ni a mis amigos, nadie, no conocía a nadie, y de allí aprendí a cambiar, porque yo era totalmente diferente desde ese viaje. O sea, antes de ese viaje era una persona y después de ese viaje fui otra persona, porque aprendí a vivir la vida, a cómo era la vida real. Exactamente, muy bien, y fue un aprendizaje para ti. Claro, sí. Total. O sea, al final, lo que digo, desde allí generé otra persona, o sea, crecí como persona. Casi podría decir que pasé de niño a adulto, solo con ese aprendizaje de 6 meses estuve más o menos. Yo, para mí, en mi vida personal, una decisión muy difícil que tomé, que me costó muchos años tomarla y al final la tomé, y la tendría que haber tomado antes, pero bueno, cosas de la vida, es dejar un proyecto anterior, del tema de Colimotor. Sí. Tú ya sabes de qué va. Bueno, yo estudié un FP de restauración de coches y me compré un par de coches para restaurar
y bueno, hice una marca que se llama Coremotor, creábamos contenido de coches, grabábamos las restauraciones, grabábamos tipo trailers y teasers de los coches restaurados y hacíamos trabajitos de restauración y de reparación de coches y tal. Pero yo tenía unos delirios de grandeza tremendos, tenía unas ideas súper locas de plan de crecimiento. Me planteaba en 2 años hacer cosas que a lo mejor tardaría 20 años si lo consigues. Y por el tema del coste hundido, el coste hundido es difícil ahora no lo sabré definir muy bien, pero es, por ejemplo, si tú has metido muchas horas y mucho dinero en un proyecto, el coste de... Te sabe mal Exacto, irte de eso. te sabe mal irte de eso y cómo perder lo que tú has invertido. Y claro, yo en el tema de Coremotor ganaba un poquito de dinero con algunas reparaciones y restauraciones, pero perdía o invertía muchísimo más porque gasolina para ir a grabar, el tema de grabar, las comidas y las meriendas del día que grabamos, que era todo el día prácticamente o mediodía, el tiempo, recursos, todo esto que invertí, me impedía a mí mismo el abandonar el proyecto. Y también el qué dirán. El hecho de decir, míralo, ha fracasado con su proyecto que hace tantos años, porque un proyecto de 12 años, lo dejé hace año y medio y empecé a los 18 y tengo 31 y es esto, me costó muchísimo decir que no por miedo al fracaso, por el qué dirán, por el no saber decir que no a un proyecto que no me aportaba lo que yo quería, ni me daba beneficios, ni tenía resultados, que es lo de menos, al menos cuando empiezas, pero no me aportaba un día a día satisfactorio, no me aportaba un crecimiento, al contrario, me aportaba estrés. Solo perjudicaba a tu persona. Estrés, ansiedad, muchos lloros en su momento y tristeza, y al final era un pozo sin fondo que no había por dónde cogerlo. Y al final decidí quitarlo de mi vida, salir de eso, vendí los coches, solo me quedaba uno, que lo guardo como una inversión a largo plazo porque era un coche clásico, pero lo demás lo vendí. Las herramientas las vendí casi todas y dejé el tema, dejé las redes sociales con Coremotor y dejé de grabar y dejé todo el mundillo, dejé de relacionarme prácticamente con casi todo el mundo del motor que conocía, menos 2 amigos más cercanos. Y cambié totalmente de proyecto y ahora lo que me gusta y lo que me estaba aportando de verdad, que no me aportaba nunca Coremotor, es el tema del podcast con Tony, el tema de mi canal principal con Señor Core y el tema de las redes sociales, los libros y el desarrollo personal es lo que de verdad me he dado cuenta de que sí que me aporta. No estoy tan vinculado con los resultados, antes estaba obsesionado con los resultados. Si subíamos un reel y no llegaba, yo que sé, a 3.000 reproducciones, me estaba chinado todo el día, pero todo el día. Y ahora pues subo vídeos y lo que quiero es aprender y ayudar a la gente que me mire y que me escuche. Y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, la he tomado un poquito tarde creo, pero la tomé en el momento justo y ideal porque fue conocer el desarrollo personal y darme cuenta de que el tema del motor a mí me gusta, me gustan los coches, me gusta conducir con un descapotable, me gusta tal, pero no es la pasión que sentía al principio o que mejor dicho, que yo me pensaba que sentía. Sí. Y con el tema del desarrollo personal y el podcast y el canal y todo esto sí que es una pasión porque no me cuesta nada hacerlo, me gusta muchísimo, aprendo, me equivoco y aprendo más y es un cambio de chip muy importante. Así que yo desde mi punto de vista os animo a que si tenéis una decisión que os está costando mucho tomar, abandonar un proyecto, dejar una relación tóxica, no tengáis miedo y date el paso, sobre todo si es dejar una relación tóxica, dejar un proyecto que está hundido o que no va con tu propósito. Todo esto no tengas miedo al que digan y piensa en ti, priorízate y da el paso. Exacto. Yo creo que por hoy ya no tenemos nada más que añadir. Hemos añadido dos anécdotas bastante extensas y buenas, pero bueno, por ahora sí que acabaremos el podcast, ¿vale? Gracias por vernos, como siempre. Nos veremos dentro de 2 semanas para el siguiente podcast, que será sobre economía, un tema que no es que dominemos demasiado, pero lo sacaremos igualmente y aprenderemos a base de lo que digamos, ¿vale? Para vosotros os dejamos estos ejercicios que hemos estado hablando, ¿de acuerdo?
si los que nos veáis, si queréis escribir comentarios, os lo veremos y os contestaremos y así podemos crecer todos juntos y mejorar a base de los conocimientos de unos y de otros. Exactamente. Chicos, muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio, como ha dicho Tony, de economía y finanzas personales. Y nada, muchísimas gracias, Muchas gracias. y cuidaros. Adiós. Adiós.